durante toda la preparatoria. Fui víctima de acoso constante, y mi mamá no hizo nada para ayudarme porque estaba saliendo con el papá de mi acosadora. Ahora, a los 22 años, he pasado los últimos 4 años lejos de casa, me mudé para ir a la universidad a los 18. Luego conseguí un trabajo que me mantuvo alejada, visitaba ocasionalmente, pero la verdad, no extrañaba el lugar donde crecí. Mi infancia y adolescencia estuvieron lejos de ser agradables. Crecí sin mi papá, quien falleció cuando yo tenía 10 años, lo que hizo que mi crianza fuera difícil. Lográbamos tener comida en la mesa cada día, pero eso era todo. Además, era alta y delgada, lo que me hacía objeto de más burlas. Los chicos me llamaban Slenderman y otros nombres hirientes. Intentaba ignorarlos, pero dolía profundamente. Las cosas empeoraron en la preparatoria, donde un grupo de chicas parecía disfrutar atormentándome. Molestaban a todos, sí, pero yo parecía ser su blanco favorito. Su crueldad me hizo sentir insegura de todo, desde mi peso hasta mi existencia misma. Deseaba poder desaparecer. Hubo un incidente que recuerdo bien. Mis jeans me quedaban a la altura de los tobillos porque eran cortos para mi estatura, pero no quería pedirle a mi mamá un par nuevo. Las chicas no dejaban de burlarse de mí, y terminé corriendo al baño de mujeres, encerrándome en un cubículo, llorando. Cuando finalmente intenté salir, descubrí que la puerta estaba bloqueada desde afuera. Pude escuchar sus risas mientras golpeaba la puerta, y no salí hasta que un conserje pasó por ahí. Le conté a mi mamá sobre el acoso desde el principio, pero en lugar de apoyarme, insistió en que me quedara callada y lo ignorara. Decía que no podíamos darnos el lujo de buscar problemas y que estaba muy ocupada trabajando para lidiar con mis problemas en la escuela. No solo eso, me prohibió quejarme, temiendo que eso involucrara a los padres de las chicas. Yo no quería dejarlo pasar, pero sentía que le debía guardar silencio, sabiendo lo duro que trabajaba. Después de la preparatoria, me fui a la universidad en otro estado, y sentí que era un nuevo comienzo que tanto necesitaba. Mi papá había dejado un fondo para la universidad antes de morir, así que estaba económicamente segura. Incluso conseguí un trabajo de medio tiempo que me permitió comprar algo de ropa nueva. La universidad era un ambiente mucho más acogedor y, por primera vez, nadie me molestaba. Disfrutaba de las vacaciones en casa, pero los recuerdos de mi infancia aún eran demasiado dolorosos. Avancemos a hace unos días. Regresé a casa para Navidad, emocionada por sorprender a mi mamá con un vestido hermoso y zapatos a juego, como un gesto de agradecimiento por todo lo que había hecho por mí en tiempos difíciles. Pero antes de que pudiera darle mi regalo, mi mamá tenía una sorpresa para mí. Me había enviado un mensaje unos días antes de mi llegada, revelándome que llevaba un par de meses saliendo con alguien y quería presentármelo. Me alegraba genuinamente por ella, considerando que había estado soltera por tanto tiempo después de que mi papá falleció. Aún así, me pareció raro que no me hubiera mencionado nada antes, pero traté de no tomarlo personal. Cuando llegué a casa, me vendó los ojos para llevarme a la sala, ansiosa porque conociera a su hombre misterioso, pero cuando me quitó la venda, mi corazón se hundió. Frente a mí estaba la misma chica que me había acosado durante la preparatoria, ahora sonriendo como si nada hubiera pasado. Estaba con su hermano menor, y me sentí mareada mientras intentaba asimilarlo. Escuchaba la voz de su papá, pero sus palabras se desvanecieron en el fondo mientras la incredulidad me invadía. Me giré y me alejé mientras él seguía hablando, retirándome a mi habitación sin decir una palabra. El novio de mi mamá preguntó si estaba bien, pero no pude responder. Me encerré en mi cuarto, desesperada por tener algo de espacio. Momentos después, mi mamá tocó la puerta, regañándome por ser grosera e insistiendo en que le pidiera disculpas a su novio. La interrumpí, exigiéndole saber cuánto tiempo llevaba saliendo con él. Su duda me lo dijo todo, y cuando admitió que habían sido casi 7 años, todo encajó. Ella había decidido proteger a él y a su hija en lugar de a mí todos esos años. No podía creer que me hubiera dejado soportar el acoso mientras mantenía ese secreto. Le grité, diciéndole que no quería verla en ese momento. Intentó explicarme que lo ocultó porque sabía que yo extrañaba a mi papá, pero no podía creer que esa fuera su razón. La verdad era que me había mentido durante toda mi adolescencia, permitiendo que el acoso continuara, aunque ella podía haberlo detenido. Ella eligió quedarse callada y dejar que yo soportara el acoso en lugar de confrontar a su novio y pedirle que enseñara a su hija a tratar a los demás con respeto. No creo poder perdonarla por eso, ni ahora ni nunca. Ella trató de explicarme que cuando su relación apenas comenzaba, no quería ponerla en riesgo por el comportamiento de su hija. Intentó justificar sus acciones, pero simplemente no podía aceptar su razonamiento. Eventualmente, se fue,
diciendo que estaría lista para hablar cuando yo saliera de mi habitación y que la cena estaría servida a las 9. No tenía ningún interés en hablar con ella ni con nadie más. Estaba horrorizada y furiosa de que mi madre hubiera priorizado a su novio sobre mí. Ella debía enfocarse en protegerme a mí, no en proteger su relación. No podía entender cómo pensaba que su explicación aliviaría mi dolor en esta situación. Cuanto más me quedaba allí sentada, más recordaba las incontables noches en las que lloré hasta quedarme dormida en esa misma cama. La injusticia de todo eso alimentaba mi enojo. En un momento de impulso, llamé a la policía y denuncié a mi madre. Quería emprender acciones legales en su contra por el tormento emocional que me había causado, pero en lugar de consultar a un abogado en mi estado de angustia, terminé llamando a la policía para presentar cargos. Llegaron poco después, y me tomó tiempo explicarles todo mientras mi madre y su novio minimizaban la situación, alegando que solo estaba siendo histérica. Los oficiales entendieron que estaba pasando por una crisis y me aconsejaron buscar un abogado de familia antes de irse. Después de que se fueron, mi madre explotó de rabia, negándome el acceso a mi habitación. Me gritó, diciéndome que era una malagradecida y que llamar a la policía era lo más bajo que podía hacer, mientras su novio coincidía en que me había pasado de la raya. Quise responderle, pero sentía el pecho apretado, y el mareo me abrumó. En algún momento, debí de haberme desmayado porque lo siguiente que recuerdo es haber despertado en urgencias. Al parecer, había perdido el conocimiento por la falta de comida y agua combinada con el estrés. No había comido ni bebido nada durante mi estancia en la casa de mi mamá, así que tenía sentido. Una enfermera me informó que había estado inconsciente aproximadamente 1 hora y que mi mamá había estado esperando para verme. Sentí un poco de culpa, pero se desvaneció cuando ella entró y me dijo que, aunque entendía mis sentimientos de traición, todavía creía que sus acciones estaban justificadas. Minimizó el acoso, diciendo que la hija de su novio no tenía malas intenciones y que todo era solo, por diversión, sugiriendo que no debía haberlo tomado tan a pecho. No podía creer que defendiera sus acciones y a mi acosadora, incluso en mi estado frágil, y que esperara que yo me disculpara por intentar meterla en problemas legales. Le dije que saliera de mi cuarto y me dejara en paz. Han pasado algunos días desde entonces, y empaqué mis cosas y me mudé a un hotel para el resto de mi visita. Mi madre no intentó detenerme. Ahora estoy contemplando demandarla por el daño emocional que me causó intencionalmente durante la preparatoria y por negarme un ambiente seguro en casa a pesar de haber tenido la oportunidad de brindarlo. Estoy dudosa porque probablemente arruinaría nuestra relación, y no tengo a otra familia a la cual acudir, pero no puedo dejarlo pasar. He dejado pasar muchas cosas en mi vida, pero esto es demasiado importante para perdonar, y por más que intento verlo desde su perspectiva, no puedo justificar sus acciones. Primera actualización. Descubrí más sobre mi madre y su novio. Le conté a una amiga todo lo que había sucedido, y aunque se sorprendió, me reveló que todo el vecindario sabía lo que estaba pasando. Aparentemente, el papá de ella había estado engañando a su esposa con mi madre durante años, desde que yo empecé la preparatoria. De hecho, la gente los había visto juntos en su trabajo, donde mi mamá era recepcionista y él era cirujano. Me enfurece que tanta gente lo supiera mientras yo estaba en la ignorancia, y me arrepiento de haber sido tan introvertida. Me dio asco saber que mi mamá tuvo una aventura con un hombre casado mientras predicaba sobre la lealtad familiar. Su hipocresía me enloquecía. Según lo que he averiguado, su novio dejó a su esposa hace unos meses, y ahora él y su hijo menor están viviendo con mi mamá. Su hija, mi acosadora de la preparatoria, se mudó aproximadamente al mismo tiempo que yo, así que probablemente no sabe nada de este nuevo arreglo. Así que, cuando mi mamá decía que esta era una relación nueva, me estaba mintiendo sobre que solo llevaban unos meses, cuando en realidad han sido 8 años. Estoy tan repugnada por todo esto. No se ha acercado a mí, ni siquiera para disculparse. Segunda actualización, lo hice, estoy demandando a mi madre por daño emocional. Mis jefes accedieron a que trabaje de forma remota durante el juicio, lo cual fue un alivio. No quería vaciar mis ahorros en cuentas de hotel, así que me estoy quedando con una amiga que estaba encantada de tenerme de vuelta. Mi madre fue notificada de la demanda hace unas horas, y está furiosa. Me llamó para exigir saber qué estaba pensando, y se lo dije claramente, estoy buscando venganza por abandonarme cuando más la necesitaba. No estuvo para apoyarme entonces, así que ahora tendrá que pagar por su negligencia. Después de todo, siempre me recordaba que éramos pobres y que estaba demasiado ocupada para quejarme, así que ahora enfrentará las consecuencias de sus decisiones. Siento que merezco alguna compensación, al menos. También sería de gran ayuda para cubrir la terapia que probablemente necesitaré en el futuro. Mi madre me acusó de ser una ingrata,
insistiendo en que lo que hizo estuvo perfectamente bien y que terminaría perdiendo. Sin embargo, sonaba insegura, así que dudo que realmente crea que voy a fracasar. Incluso si pierdo, me consuela saber que me defendí en lugar de simplemente aceptar su actitud despectiva, como me ha pedido que haga toda mi vida. Estoy contactando a antiguos compañeros de clase y profesores, esperando que me apoyen en esta demanda. Hasta ahora, no he oído nada del novio de mi madre ni de mi acosadora de la preparatoria, y espero que se mantenga así porque realmente no quiero lidiar con ellos en este momento. Actualización 3. Hablé demasiado pronto sobre que mi acosadora se mantuviera al margen. En los últimos 2 días, mi madre me ha bombardeado con mensajes, afirmando que estoy cometiendo un error y que me arrepentiré de esta decisión, pero no hay marcha atrás ahora. Hoy, la hija del novio de mi madre vino de visita, presumiblemente como una ofrenda de paz, dado que ella fue la raíz de mi acoso. Mi madre debió pensar que enviarla a disculparse arreglaría todo mágicamente. Mala suerte, mamá, no es tan simple. Cuando llegó, se sentía increíblemente incómodo. No quería escuchar su disculpa. Ya me había hecho a la idea de odiarla para siempre, ya que sus burlas aún me persiguen y dudo que algún día dejen de hacerlo. Empezó diciendo que lamentaba cómo se había comportado en la preparatoria, admitiendo que fue inmadura y pidiendo mi perdón. No lo sentía de verdad, pero le dije que la perdonaba y le pedí que se fuera. Sin embargo, se quedó, sugiriendo que, ya que la había perdonado a ella, también debería perdonar a mi madre, tal como ella había perdonado a su papá por engañar a su mamá. La única razón por la que había perdonado a su padre era por su dinero. Quería estar en su vida por la riqueza. Su madre tampoco se opuso al divorcio, gracias a un gran acuerdo de liquidación y a la pensión alimenticia que recibe. Así que dudo que su conexión emocional con su padre haya jugado un papel importante en su perdón. Fue principalmente por el saldo bancario. Cuando señalé esto, ella se puso roja de ira y me acusó de estar celosa de que mi madre nunca había gastado un centavo en mí, mientras que su papá le daba una mesada mensual. Digo, éramos pobres, pero ella tenía una fuente de ingresos extra gracias a su novio rico, y la mayoría de ese dinero lo gastaba en sí misma a escondidas. Era obvio que mi acosadora de la preparatoria no tenía la intención de revelar eso, y su expresión mostró arrepentimiento tan pronto como las palabras salieron de sus labios. Pero ambas sabíamos que esto saldría a la luz en el juicio. Le dije que me dejara en paz, y se fue, advirtiéndome que estaba cometiendo un error al cortar con la única familia que tenía. Afortunadamente, ya no considero a la familia de mi madre como mía. Si ella simplemente me hubiera apoyado cuando la necesitaba, tal vez habría lamentado distanciarme de ella, pero si hubiera estado ahí para mí, no estaríamos en esta situación en primer lugar. Su egoísmo nos trajo aquí. Actualización 4. Hola a todos. Han sido unas semanas difíciles, y no lo voy a endulzar. He estado equilibrando mi trabajo y colaborando con mi abogado para construir mi caso contra mi madre. La fecha de la audiencia se acerca rápidamente, y hasta ahora he logrado probar que todas mis afirmaciones son ciertas. El novio de mi madre está pagando su abogado, y contrató a un abogado de familia de primer nivel, lo que ha hecho que este proceso sea más largo de lo que debería ser. Pero sé que tengo la razón, así que estoy decidida a obtener lo que merezco. Me siento abrumada, pero solo puedo esperar que esta última reunión salga bien. Si lo hace, finalmente seré libre de mi madre. Ella ha dejado de contactarme, y su novio y su hija han estado esparciendo mentiras sobre mí en Internet, tratando de voltear a otros en mi contra. Por suerte, la verdad está de mi lado, y la imagen que tenía como alguien oprimida en la preparatoria está jugando a mi favor, ya que la gente se niega a creer que soy la ingrata que quieren pintarme como. Solo quiero ganar este caso. Significaría mucho para mí, no solo financieramente, sino emocionalmente. Representaría una victoria sobre los acosadores que intentaron arruinar mi vida, y todo habría valido la pena. Actualización 5. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y estoy encantada de anunciar que mi madre ha sido obligada a pagarme 50,000 pesos en daños por el sufrimiento emocional que me causó. Gané, casi no lo puedo creer, pero es verdad, naturalmente. Pagué a mi abogado primero y le di a mi amiga, quien me dejó quedarme con ella, una pequeña muestra de agradecimiento. La próxima semana volaré de regreso a mi verdadero hogar, finalmente dejando todo esto atrás. Mi madre y su novio no lo están tomando bien, como es evidente en sus publicaciones en redes sociales sobre lo decepcionados que están de que la ley haya castigado a mi madre por intentar ser una buena madre, mientras me acusan de ser codiciosa e inmoral. Mi acosadora de la preparatoria me ha bloqueado, pero sinceramente, sus opiniones ya no importan. Gané, y ellos perdieron. Y esa es una derrota que tendrán que cargar por el resto de sus miserables vidas.